Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Siento mucho gozo al poderme volver a encontrar con cada uno de los amigos y hermanos a través de este medio de internet. Dios les bendiga. El mensaje para el día de hoy lleva por título Quiero entender la Biblia. ¿Qué hago? Pero antes de entrar en el tema, quiero invitarte a que inclines el rostro y ores conmigo. Oremos. Amante Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Vamos a estudiar tu santa palabra en este momento. Le suplicamos la unción del Espíritu Santo para que nos ilumine y la podamos entender. Háblanos a través de ella. Enséñanos, Señor Espíritu Santo. Que tus santos ángeles estén a nuestro lado también. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el tema anterior hablé de que la comida del cristiano es la palabra de Dios y expliqué que es muy importante comer la Biblia, leer la palabra, investigarla. Y en esta tarde quiero continuar con esa línea de pensamiento. Pero he decidido hacer este tema porque hay amigos que me han dicho en muchas ocasiones que quieren un método, un sistema para aprender a entender la Biblia de una manera fácil y agradable. Y es que cuando uno coge la Biblia de Génesis a Apocalipsis y uno la lee toda de corrido, pareciera ser que hay historias que se regresan o como que no van donde deberían ir. En esta tarde te voy a contar por qué pasa eso y te vamos a explicar cuál es la mejor manera para entender la palabra de Dios. ¿Por qué es importante entender la Biblia? Bueno, miremos qué nos dice la misma palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo te parece? En la Biblia encontramos a Jesucristo, la vida eterna. Con esa razón nos basta y nos sobra. Como objetivo, ¿por qué entender la palabra de Dios? Si leyendo la Biblia encuentro la vida eterna, ¿será que es importante leer la Biblia? Pero hoy queremos aprender a leer la Biblia. Hoy vamos a mirar varios aspectos que influyen para poder leer, entender e interpretar la palabra de Dios. Te invito para que en este momento entonces te despejes de toda preocupación y saques este tiempo de calidad para que el Espíritu de Dios a través de su santa palabra te enseñe y me enseñe cómo comer la palabra de Dios. Y lo primero que debo decir en esta tarde es que para uno entender una historia hay que ordenar esa historia. Y quiero decirte que el primer gran paso para entender la Biblia es entender la historia cronológica de la Biblia. Entender la línea de tiempo, cronología de la historia bíblica. Vamos a empezar desde el año 4000, que es la creación del planeta Tierra. En el año de 2344 a.C. sucedió el diluvio. El llamado que Dios le hizo a Abraham se encuentra en 1875 años antes de Cristo. Cuando Jacob fue a Egipto, sucedió en el año 1660 años de Cristo. El éxodo de Israel se dio en el 1445 a.C. Cuando Israel entró en Canaán, aconteció en el 1405. El periodo de los jueces, cuando se establecieron en Canaán,
fue de 300 años. Luego siguió el periodo de la monarquía unida, que fueron 120 años. 40 años el rey Saúl, 40 años el rey David y 40 años el rey Salomón. Lo que vino después fue el periodo de la monarquía dividida, que aconteció en el año 931. Cuando se dividió el reino de Dios, del pueblo de Dios, el reino del norte fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. El reino del sur, cuya capital era Jerusalén, fue destruido, o Jerusalén fue destruida, en el año 586 por parte del imperio babilónico. El decreto para regresar del cautiverio y reedificar e instituir nuevamente la nación de Israel fue en el año 457 a.C. La reconstrucción del templo terminó en el año 515. Y después de esa reconstrucción del templo hubieron 400 años de silencio de Dios en los cuales no hubo profecía. Pero en ese periodo, hasta el nacimiento de Jesús, Jerusalén, Judea, fue invadido por imperios mundiales. Y por allá por el año 160 y algo, hubieron guerras judías en donde se rebelaron sobre esos poderes que estaban mandándolos o los estaban oprimiendo. Empezamos entonces la historia del Nuevo Testamento. Y quiero decirle que el bautismo de Jesús sucedió en el año 27 de nuestra era, cuando Jesús tenía 30 años de edad. Jesús murió en el año 31, cuando tenía 33 años. El primer mártir cristiano, Esteban, murió en el año 34. En el año 35 sucedió la conversión del apóstol Pablo. El primer viaje misionero de Pablo se dio entre el año 45 al 47. El primer concilio en Jerusalén aconteció en el año 49, que está en Hechos capítulo 15. Del año 49 al 52 de nuestra era sucedió el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo aconteció entre los años 53 y 58. En el año 60, Pablo viajó a Roma. En el año 67, Pablo murió por orden del terrible Nerón en Roma. En el año 70, Jerusalén fue destruida. Y en el año 96, Juan escribió el Apocalipsis. Quería leerte esta historia cronológica de la Biblia para poder así entender, porque leemos aquí, leemos allá y parece que no hay una línea de tiempo ordenada, pero la Biblia es un libro que tiene una unidad de pensamiento, es una historia, es una narración, y por esa razón me he dado la tarea de contarte la historia y los acontecimientos sobresalientes. Espero que puedas rebobinar o regresar este mensaje las veces que sea necesario hasta entender esos periodos de la historia. Ahora, como segunda medida para entender la palabra de Dios, quiero compartirte los métodos de estudio de la palabra de Dios. Y esos métodos de estudio es la manera como nos vamos a acercar a leer la Biblia, y hay muchos de ellos. Uno de los más conocidos y propagados en nuestros tiempos es el famoso año bíblico. Consiste en leer una porción de la Biblia todos los días, empieza con Génesis el 1 de enero y termina con el último capítulo de Apocalipsis el 31 de diciembre. Esta es una manera buena en el sentido de obtener una idea general de la Biblia más bien rápidamente. Hay otra manera y es leer por libros. Otra manera es leer por temas de la Biblia. Voy a leer el tema del santuario, el tema del estado de los muertos, la salvación, la ley, en fin, por temas. Pero yo te quiero compartir en este momento un sistema que me permitió comprender la historia bíblica
y te estoy hablando del sistema de leer la Biblia en orden cronológico. Y de esta manera vamos a organizar el rompecabezas. Leyendo la Biblia en el orden en que sucedieron las cosas cronológicamente hablando, usted va a armar la historia de la Biblia a la perfección. Y el Espíritu Santo te va a hacer entender toda la palabra de Dios con este sistema de lectura de la Biblia. Y me permito darte un ejemplo. En pantalla quiero que veas la tabla que hemos diseñado. Por ejemplo, en enero empezamos leyendo Génesis hasta el capítulo 12 y justo ahí entra la historia de Job. La historia de Job, y ahí hay que leer todo el libro de Job. ¿Cómo te parece? Cronológicamente ahí encaja. Y cuando uno llega a los libros de los reyes, primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, mientras que uno va leyendo esos libros, esos capítulos, tiene que hacer pausas, porque en esos reyes van encajando los mensajes de los profetas. Los profetas que aparecen mucho más adelante en la Biblia, como Isaías, Jeremías, y hay que ir leyendo ordenadamente. Ahora, esta tabla nos permite ir llevando la historia en orden. Imagínate, es maravilloso porque se ordena el mensaje en nuestra mente. Y te voy a poner un ejemplo por qué eso es tan importante. Mira el ejemplo. En la Biblia, el libro de Isaías está haciendo una exhortación a los últimos reyes del reino del sur para que se arrepientan y vuelvan a Jehová. Y les advierte que no peleen contra el rey de Babilonia porque van a perder. Pero es interesante, Isaías les está anunciando que los iban a invadir y que no se rehúsen, que no peleen con ellos, que se rindan y busquen a Dios. Pero antes de Isaías, en la Biblia, hay dos libros que narran la historia del regreso de esa esclavitud que Isaías les estaba diciendo que iban a ser esclavos y que no se rehusaran al rey de Babilonia. Nótese, o sea que en el orden bíblico primero está Esdras y Nehemías y luego viene Isaías, cuando realmente debería ir primero Isaías y luego así los libros que narran el regreso de esa cautividad. Y así sucede con otros libros. Entonces tú lees aquí, parece como si la historia se regresara. Leer la Biblia en orden cronológico entonces nos permite entender la historia de manera ordenada. Se arma el rompecabezas. Ahora estoy listo para entender la palabra de Dios. Ahora te quiero enseñar las tres categorías o los tres grupos de Biblia, de versiones de Biblias, porque también me han dicho, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? Y yo me sonrío porque realmente no hay una Biblia, no hay una que sea la mejor de todas. Cada versión tiene su valor y su propósito, pero te voy a compartir en pantalla, quiero que miremos los tres grupos de las Biblias. Vamos a mirar entonces el grupo número 1. El grupo número 1 de las traducciones de la Biblia se llama Biblias de traducción formal o literal. Y este grupo de Biblias intentan traducir el texto palabra por palabra lo más cerca posible a los originales. O sea que son Biblias muy fieles a los originales. Ahora les voy a explicar para qué sirve este tipo de Biblia. Quiero que miren en pantalla una Biblia Jerusalén. Dentro de esa categoría, la Biblia Jerusalén es una de las mejores, publicada en el año 1967. Otra Biblia también de traducción formal o literal es la Biblia Nácar Colunga, publicada en 1944. Hay una versión que se llama versión moderna, que por su fecha de publicación no es tan moderna, y fue publicada en 1893. Y la famosa Reina Valera, pero cuidado, te voy a hacer una aclaración. La versión que se acerca más a los originales es la versión de 1995. Y curiosamente,
La versión que es más popular en el habla hispana es la Reina Valera del 60, pero la Reina Valera del 60 no es la más fiel, no es la que más se acerca a los originales, sino la versión de 1995. En esa categoría también encontramos la Biblia del Peregrino, publicada en 1993. ¿Para qué nos sirven estas Biblias? Cuando usted tenga una confusión de un versículo en cualquier otra Biblia y usted quiera saber cuál es el sentido original, cuál es el texto original más cercano, entonces vas a ir a consultar una de estas Biblias. Yo tengo una de esas Biblias, la Biblia de Jerusalén, me encanta. El segundo grupo de Biblias, por traducción, se llama Biblias de traducción dinámica o funcional. El nombre ya nos dice mucho, mira en pantalla. Y este tipo de traducciones dinámicas o funcional no está tan preocupada con el texto original, sino con el significado del texto. Nótese. O sea que no es tan apegada al texto original, sino que es una traducción que interpreta un poco el texto bíblico. Busca el sentido del mensaje, no tanto el texto como tal. ¿Y cuáles son algunas de esas Biblias? Bueno, esas son Biblias que la mayoría de las personas dicen, ay, me gusta esa Biblia porque es muy clarita. Nótese, mírala, ahí está en lista. La primera de ellas, la famosa Biblia católica Dios habla hoy. Y tiene muchas bondades. Por ejemplo, la Biblia católica Dios habla hoy, cuando se refiere al séptimo día, día de reposo del Señor, no dice séptimo día, sino que dice directamente sábado. Aclara, ¿sí te das cuenta? Otra versión que es buena, es dinámica y es conservadora, a pesar de que no está en la primera categoría, es la Nueva Versión Internacional, publicada en 1999. La otra Biblia se llama Traducción del Lenguaje Actual, del año 2003. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque estas Biblias, como te digo, buscan interpretar un poco el texto sagrado. Así que hay que saber bien y no confiarse del todo. Siempre hay que tener una Biblia de traducción formal para hacer las comparaciones. Y el tercer grupo, quiero que mires ahí en la pantalla, se llama las paráfrasis, que más que ser una versión son un comentario de la palabra de Dios. Es como un resumen de la Biblia. Y este último grupo es muy delicado y es peligroso. No lo recomiendo en realidad. Te voy a poner un ejemplo, un versículo de la Biblia al Día, publicada en 1979. Y les voy a leer de la Biblia al Día, Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Nótese como dice una Biblia paráfrasis. Todo lo que es de Dios se expresa en Él, de modo que usted puede verlo y oírlo claramente. Usted no necesita un telescopio, un microscopio, un horóscopo, para darse cuenta de la plenitud de Cristo y del vacío del universo sin Él. ¿Cómo te parece? Eso es Biblia. Eso es una paráfrasis. Es increíble. Se pierde el sentido original. Y por una coma, por una tilde, en la palabra de Dios, realmente se puede sacar una teología distorsionada. Bueno, lo tercero que quiero compartirte es ¿por qué existen tantas Biblias? Mucha gente me ha hecho esa pregunta. Bueno, pastor, ¿y la de ustedes qué Biblia es? La de los protestantes. Algunos me han dicho, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros? Bueno, alguien también me dijo, ¿por qué la Biblia Traducciones Nuevo Mundo es diferente en algunos versículos de la Biblia? Te voy a contar un poco de la historia. La primera Biblia que se tradujo del hebreo a otro idioma se la llamó la Biblia la Septuaginta o la Biblia de los 70. Y te voy a contar un poco la historia. El rey Ptolomeo II, que estaba gobernando el norte de África, en Egipto, en la ciudad de Alejandría, él mandó a construir la biblioteca más extraordinaria del mundo antiguo y quería tener las obras sagradas de las religiones del mundo y quería tener lo más selecto de la literatura universal.
Así que el rey Ptolomeo II, en el año 200 a.C., mandó a solicitar el apoyo de los judíos, pagando un alto precio para que le hicieran una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Y sí, lo hicieron. 70 hombres judíos se distribuyeron por grupos y le dieron porciones para que hicieran las traducciones. Quiero decirle que para ese tiempo los judíos tenían el número de libros completos de la Biblia. En aquel entonces eran 37. Ya te voy a contar la historia también. Eran 37 libros los del Antiguo Testamento antes de Jesús. El canon hebreo viene de la expresión una caja, porque en esa caja se ponían los rollos que contenían la palabra sagrada y eran 37 libros. Ese canon hebreo era lo que ellos tenían como palabra de Dios. Pero el rey Ptolomeo II en Alejandría quiso que incluyeran también otra literatura judía que tuviera historia del pueblo judío. Así que incluyeron en esa traducción unos libros que con el paso de los años adquirieron el nombre de apócrifos o deuterocanónicos. Interesante cómo es la historia. Pero los judíos no los tenían como sagrados, solo que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, tampoco se consideraban esos libros apócrifos como sagrados. Y en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana tampoco se los consideraba. Hubo un concilio pero muy importante llamado el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. Ahí se examinó el canon y no los incluyeron. El Concilio de Nicea dijo, estos libros no son inspirados por Dios. Pero con el paso de los años, cuando se fue metiendo la cultura del mundo a la iglesia, cuando la iglesia se corrompió y corrompió la verdad, en un concilio fueron poco a poco incluyendo libros de este tipo, y fueron 7 libros los que incluyeron de más. El protestantismo nunca los aceptó, pero la Iglesia Católica Romana aceptó esos libros, y son libros que hablan un poco de historia de los judíos, pero son libros que tienen porciones que el resto de la Biblia los condenan. Hablan de espiritismo, hablan de cosas extrañas ahí. Por eso las Biblias católicas tienen 7 libros de más que las Biblias, por así decirlo, protestantes. Pero si tú sacas esos 7 libros, la Biblia católica y la Biblia protestante son exactamente la misma, no hay ninguna diferencia. La diferencia son esos 7 libros. Ahora te voy a comentar un poco de las traducciones Nuevo Mundo de una organización que no se dicen llamar iglesia, son los Testigos de Jehová. Es la única iglesia, la única organización, porque no se llaman iglesia, que han traducido la Biblia por ellos mismos. Y es triste, es muy triste porque han hecho cambios en esa Biblia. Aquí tengo una copia de esta Biblia, Traducciones Nuevo Mundo, y quiero leerles a ustedes una de las grandes diferencias que tiene esta Biblia. Está en Juan capítulo 1, versículo 1. Esta Biblia tiene una particularidad que niega la divinidad de Jesús. Entonces, en los capítulos y versículos en donde se le llama a Jesucristo Dios con mayúscula, ellos lo ponen con minúscula. Han cambiado la palabra de Dios, la han adulterado. Dice esta Biblia, Juan 1:1, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Nótese, 2 elementos ahí. Le agregaron el artículo indefinido un, y Dios lo pusieron con minúscula. Claro, porque en todas las demás Biblias, voy a leer aquí Juan 1:1 en la Reina Valera del 60. Nótese cómo dice, esta Biblia, la Biblia de las católicas y todas las demás Biblias del mundo entero dicen así: en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No lleva el artículo indefinido y está diciendo Dios con mayúscula para referirse que Jesucristo es Dios. Nótese el peligro. Entonces miramos que hay diferentes tipos de Biblias. Y ahora quiero hablarte de las herramientas para estudiar la palabra de Dios. Si uno va al taller de un carpintero, va a ver ahí el serrucho, va a ver el martillo, va a ver una escuadra, van a ver diferentes herramientas. Ahora, si tú quieres ser un estudiante de la Biblia, sincero, acérrimo, que quiere entender la palabra de Dios, que quiere comer la palabra de Dios y sacarle todas las vitaminas y proteínas, entonces necesitas herramientas para saber cómo comer la palabra de Dios. Y te voy a mencionar 6 herramientas valiosas para el estudio de la Biblia. Número 1, diferentes versiones de la Biblia. Cuando tú te sientes a estudiar la palabra, es bueno tener 2 o 3 o más versiones para comparar, para mirar cuál es el sentido de ese pasaje. Y aquí te voy a explicar algo que es muy interesante. Hay un tipo de Biblia que se las denomina Biblias de estudio. Son Biblias que vienen con ayudas, tienen una cantidad de cosas al final, tienen mapas, tienen concordancias, diccionario arqueológico, árbol de vida de los principales personajes bíblicos, tablas de medidas, pesos. Se llaman Biblias de estudio y tienen referencias al pie de página que te manda de un versículo a otro buscando una unidad de tema. Y hay una Biblia que fue publicada en 1908, se llama la Biblia de Estudio Thompson, muy buena Biblia, es excelente. Yo tengo esa Biblia, me la recomendó un pastor amigo, Alfonso Puentes, y yo la compré, me encanta. Es una Biblia de estudio muy, pero muy completa. También tenemos una Biblia de estudio que se llama la Biblia de Estudio Arcoíris, la Biblia de Estudio de las Américas. Y la Iglesia Adventista publicó una Biblia de estudio, mas no el texto. El texto no es traducido por la Iglesia Adventista, porque el texto es la Reina Valera de 1995, pero se llama Biblia de Estudio Andrews. El material adicional de estudio fue preparado por un equipo de teólogos eruditos de diferentes partes del mundo para hacer los comentarios, los mapas de la Biblia de Estudio Andrews, que la recomiendo grandemente. También existe una Biblia publicada por el editorial Safeliz de España que se llama La Biblia del Pastor. Es extraordinaria esa Biblia. Hay una Biblia de estudio que se llama La Biblia del Pescador. Es una extraordinaria Biblia. Hay muchas Biblias de estudio. Y existe algo que se llaman los interlineales. Ahí en pantalla estás viendo una muestra de lo que es un interlineal. Significa que en este renglón de arriba va la Biblia en el idioma original, en griego, y justo debajo, en la equivalencia de esa palabra, está traducido al español. Qué hermoso, ¿no? Si tú quieres saber cómo es esa palabra en griego, consigue un interlineal. Y todos podemos mirar, tener ese privilegio. Es bueno tener Biblias bilingües, la Biblia español-inglés. Es bueno tener Biblias en otros idiomas, en portugués, en italiano, en francés, para hacer comparaciones. Entonces, la primer gran herramienta para el estudio de un pasaje de la Biblia es tener varias versiones de la Biblia. Número 2, tener un comentario bíblico. Comentario bíblico nos ayuda a entender el mensaje de la palabra de Dios. Y la Iglesia Adventista publicó un comentario por 7 tomos, el comentario bíblico adventista. Usted lo puede conseguir, es extraordinario. Pero también está el comentario bíblico más completo que conozco, de Génesis a Apocalipsis, por una dama, profeta de la Iglesia Adventista, Helena Harmon de White. Ahí está comentada toda la Biblia, del principio al fin. También hay comentarios bíblicos internacionales. Está, por ejemplo, el gran comentario bíblico de Cambridge, hay otro de Oxford, hay otro que publicó Harvard. Hay uno que es exegético, que tiene 60 tomos, es extraordinario. Hay muchas herramientas, muchos diccionarios, muchos comentarios bíblicos. Número 3, diccionarios.
¿Por qué hay que tener un diccionario? Claro, tú sabes que cada rama, cada ciencia tiene su propio vocabulario. Existe diccionario de filosofía, diccionario de medicina, diccionario de psicología. ¿Será que existe un diccionario de la Biblia? Por supuesto que sí. La Iglesia Adventista publicó su diccionario bíblico. Hay otros diccionarios publicados por el mundo protestante. Es bueno compararlos. Pero también te invito para que te compres un diccionario de religiones del mundo. ¡Oh, qué extraordinario! Poder conocer la historia del hinduismo, de los musulmanes, de Confucio. Poder conocer las grandes religiones del mundo. Y si quieres ser un estudiante profundo de la palabra de Dios, entonces consigue un atlas bíblico donde vas a poder ver todos los mapas. El mapa de los tiempos del ministerio de Jesús, de los recorridos de Jesús, de las tribus, en fin. Número 4, conseguir una buena concordancia. Y ahí en pantalla estás viendo una de las mejores concordancias del mundo. Se llama la concordancia Strong. Esta concordancia es extraordinaria porque tú puedes buscar la palabra que necesites encontrar en la Biblia. Y si no te acuerdas de la palabra o por un sinónimo, también la puedes buscar por sinónimos. Es extraordinaria. Es la más completa que existe en la actualidad. Y esa concordancia tiene una virtud, que tiene diccionario griego y también diccionario hebreo. Es extraordinaria. La puedes conseguir, no es costosa, o la puedes descargar por internet también. Número 5, libros de historia. Hay libros de historia que nos van a ayudar a entender la palabra de Dios. Uno de ellos es el libro Conflicto de los Siglos de Helena Harmon de White. Un comentario bíblico completo del desarrollo histórico de la iglesia cristiana, de Jesucristo hasta el tiempo del fin. Pero hay dos autores, un hombre llamado Winston, que escribió Historia de la Iglesia Cristiana, extraordinario libro, cuenta la historia del cristianismo en la Edad Media, todo lo que tuvo que vivir el pueblo de Dios. Y hay otro autor que también escribió 3 tomos de historia de Jesús para acá hasta nuestro tiempo que se llama Justo González, te lo recomiendo. Y hay un historiador que vivió en los tiempos de Jesús, murió en el año 100, llamado Flavio Josefo. No fue cristiano, fue un líder y guerrero militar judío de los tiempos de Cristo, y él habla de Jesús. Y él escribió varios libros. Hay uno que se le denomina Guerras Judías, y hay otro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos, o Obras Esenciales de Flavio Josefo. Te lo recomiendo, es espectacular. Número 6, consigue libros de consulta. Los libros de consulta son comentarios especializados para cierto libro de la Biblia. Mira, querido, esas son entonces algunas de las herramientas más destacadas para estudiar la palabra de Dios. Cerrando este mensaje, me gustaría compartirte contigo algo que creo que es de mucha importancia. Y se dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Hoy, en los minutos que me quedan, te quiero compartir cómo estudiar un texto en la Biblia sin que se convierta en un pretexto. Y ese elemento que se llama el contexto, quiero que lo hagamos con un ejemplo vívido. Vamos a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos 10. Y vamos a leer un pasaje que es muy usado por los hermanos protestantes de las demás iglesias, y dice aquí en Hechos capítulo 10 lo siguiente. El versículo que habla de que invita a Pedro a comer de animales inmundos. Permítame un momento, lo estoy buscando. Estaba leyendo el libro equivocado. Está leyendo Romanos. Vamos a Hechos 10. Bueno, y dice así la Sagrada Escritura. La visión que se le presentó a Pedro la encontramos aquí en el versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz a Pedro que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Ahora, este versículo, fuera del contexto, es usado por los hermanos de casi todas las iglesias protestantes para decir que los cristianos y los judíos debemos comer de todo tipo de animal cuadrúpedo o ave o reptil. Hay una clara prohibición en el libro de Levítico capítulo 11, donde dice que no podemos comer de todo animal cuadrúpedo, donde hay una lista en donde se dice que el cerdo no se puede comer, donde se dice que el pescado de baba, que no tiene aleta ni escama, tampoco se puede comer, donde se dice que el gallinazo ni el águila se puede comer. Pero el que no lee el contexto entiende que la palabra Pedro mata y come. ¿Y Pedro qué respondió? Entonces Pedro dijo, versículo 14, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pedro era un buen judío. Volvió la voz enseguida y le dijo, lo que Dios limpió, tú no lo llames común o inmundo. Y fue 3 veces así. Bueno, la Biblia no dice que comió, porque era una visión también. Entonces algunos dicen, mire, aquí está diciendo que Dios ya limpió las carnes. Y quiero decirte que esa es una de las herejías erróneas por ignorancia más grandes que puede haber. Están diciendo que Jesús vino a morir por los gallinazos o por los marranos, que la sangre de Jesús hizo posible que se limpiaran los cerdos para poderlos comer. Eso es prácticamente una blasfemia. Jesús no derramó su sangre por los cerdos. Jesús derramó la sangre por sus hijos preciosos que se habían extraviado en las manos de Satanás. Pero este es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no estudiamos el contexto. Y para uno entender el contexto, debe estudiarse por lo menos 10 versículos antes de ese versículo y por lo menos 10 o más después de ese versículo para entender. Ahora, ¿por qué las personas leen a veces un versículo aislado? Te lo voy a explicar. En la Edad Media, un obispo romano fue el que incluyó los capítulos y los versículos en la Biblia. Es muy bueno porque nos ayuda a encontrar rápido la palabra de Dios, pero es muy malo porque los que incluyeron los capítulos y versículos cortaron donde no tenían que cortar, una buena cantidad de veces lo hicieron, cortaron ahí este tema o esta historia y ahí metieron el capítulo 10, por así decirlo. Entonces las personas creemos que las unidades de tema o de pensamiento en la Biblia son de capítulos a capítulos, pero resulta que hay un tema que puede abarcar varios capítulos o un libro o inclusive varios libros, como el tema de la justificación por la fe, que incluye el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Interesante. Entonces, esa porción, ese versículo, yo tengo que entenderlo en su contexto. Ahora, una pregunta. ¿Será que Dios le estaba dando una revelación a Pedro de la limpieza de los animales? ¿O qué era lo que realmente le quería enseñar? Dice más adelante en el versículo 34 del capítulo 10 lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿A qué se refería el lienzo de los animales? A personas. Y resulta que los judíos tenían a los gentiles, a los que no eran judíos romanos o de cualquier otra nación del mundo, como inmundos. Es más, no se daban la mano, no comían con ellos porque se contaminaban. Jesús lo que le está diciendo a Pedro es que a lo que él limpió con su sangre preciosa no lo llame común o inmundo, se está refiriendo a personas. Pedro está diciendo que lo que realmente Dios se ha hecho es unir a toda la raza humana por su sangre preciosa. ¿Te das cuenta de la importancia de estudiar la Biblia? ¿Te das cuenta de saber entender el contexto? En el libro de Apocalipsis capítulo 22 hay una promesa y una maldición. La promesa es, dice la Biblia, que cualquiera que le añada a la Biblia, cualquiera que le añada a la Biblia, Dios le añadirá las plagas descritas en ese libro. O sea que no podemos añadirle a la palabra.
Pero también dice que cualquiera que le quite a la Biblia, dice que Dios quitará su nombre del libro de la vida. ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta por qué es tan importante entender la palabra de Dios? Pero en Apocalipsis capítulo 1 está la bendición. Y dice ahí, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de esta profecía. ¡Qué lindo, qué precioso es en verdad! Porque alguien puede decir, no sé leer. Busca a alguien que te lea. La Biblia dice que si tú no sabes leer, dichoso o feliz, bienaventurado el que oye también la palabra de Dios. Amado del Señor, amada del Señor, querido amigo que me ves, quiero entender la Biblia. ¿Qué hago? Bueno, empieza por entender la historia de la Biblia, el orden cronológico. Empieza por leerla en orden cronológico, con la tabla que te hemos mostrado. Empieza por entender que hay varias versiones y te invito para que consigas una buena versión formal. Puede ser la Biblia de Jerusalén o la Reina Valera de 1995. Te animo para que consigas una Biblia de estudio o varias. Te animo para que consigas un buen diccionario bíblico. Conozco personas que llevan 20 años en la fe y 20 años no han entendido el mismo pasaje, pero compramos equipos tecnológicos, invertimos en viajes, invertimos en automóviles, en carros, pero no invertimos en las herramientas que nos van a ayudar a entender el pan de vida, que es su palabra, es Cristo Jesús. Te animo entonces para que puedas hacer decisiones, tomar decisiones bien coordinadas, bien intencionadas, para poder entender la santa palabra de Dios. Espero que este mensaje te haya servido. Es mi sincero deseo que puedas digerir a Cristo, la palabra encarnada. Dios te bendiga. Vamos a orar, por favor. Inclina tu cabeza. Dios Todopoderoso que estás en el cielo, tú que diste la Biblia, ilumínanos para entender. Que el Señor Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que tu Santo Espíritu también nos dé la buena voluntad para ahorrar un dinero y para invertir en todas las herramientas y recursos que se necesitan para estudiar tu santa palabra. Que sea su Santo Espíritu iluminándonos para entenderla, Señor. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.